Buenos días a todos. Voy a dejar una palabra de introducción al profesor Pedro Meje, director del Centro ISIS. Muy buenos días, un placer tenerlos acá en esta zona australis, Finas Terrae, donde se acaba la Tierra. Agradecer el esfuerzo de los viajantes entonces, que tienen que sufrir su jet lag a pesar de todo. Muy brevemente, estimados investigadores, amigos, asociados, como director del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas ISI, es para mí un agrado poder dirigirme a ustedes en la inauguración del seminario que hoy nos convoca. Nuestra organización tiene como objetivo desarrollar investigación científica de excelencia en el campo de las ciencias sociales y particularmente impulsar estudios de alto nivel acerca de la problemática de las relaciones interculturales, con una perspectiva interdisciplinaria orientada al diálogo y al respeto por la diversidad cultural. Esto implica, entre otras cosas, atreverse a innovar en las metodologías de análisis, comprender la realidad, si hay algo así como la realidad a estas alturas, el fenómeno de las relaciones interculturales desde una perspectiva fresca que aporten conocimiento en torno a estos fenómenos. Como marco general, nuestro proyecto, como ustedes saben, está fuertemente vinculado a las temáticas de lo que hoy día se llama pueblos originarios. Una de nuestras líneas principales de investigación se refiere a desarrollo y medio ambiente, un tema evidentemente candente y políticamente ineludible. Su objetivo es comprender de forma crítica las consecuencias de planes de desarrollo económico productivo y las mediaciones sociopolíticas, muy particularmente esas, ¿no es cierto?, que involucran actores de distintas pertenencias étnicas, políticas y sociales a lo largo de nuestro país, pero también de países vinculados a nuestro país, que son básicamente nuestros vecinos, en general nuestro hemisferio. El desarrollo es entendido como un objeto de estudio, caracterizado por ser una red compleja de interacciones económicas, prácticas discursivas, conflicto entre los planificadores y la población local, encuentros y desencuentros entre distintos tipos de conocimiento asociados a los recursos naturales, el trabajo y la participación en el mercado a nivel local, global y nacional. En este contexto en el que se emplaza el Seminario Internacional Políticas de la Naturaleza, Saberes en Disputa y Espacios Vividos, las respuestas críticas contemporáneas frente a las políticas extractivas típicas de la región, somos los grandes productores de recursos naturales, han problematizado el rol que cumple el uso y conservación de recursos naturales en la autonomía cultural de grupos sociales distintos, particularmente los pueblos originarios, en la construcción de espacios vividos, en la forma en que distintos saberes, y aquí para nosotros es muy importante esto de distintos saberes, ¿no es cierto?, respecto a la naturaleza y sociedad articulan conceptos alternos de bienestar. A partir de este contexto, este seminario buscará reflexionar sobre las políticas de la naturaleza en un mundo globalizado, desde diferentes enfoques, disciplinas, adoptando una mirada comparativa extendida a distintos contextos sociales y culturales, donde la temática que hemos desarrollado particularmente y desarrollan nuestros investigadores en vinculación a este neoliberalismo tan especial. Se trata de un seminario sobre ecología política, donde se pretenden discutir casos de estudios observados en distintos países bajo una mirada comparativa, con particular atención a la diversidad cultural de los actores involucrados en distintos contextos ecológicos y políticos. Por último, esperamos que este seminario nos permita apreciar
e integrar nuevas miradas acerca de la importancia del estudio de las relaciones dinámicas contemporáneas entre medio ambiente, cultura y poder, donde cultura puede interpretarse como la diversidad de modos de vida, de sentir, de pensar y de negociar, particularmente aquí. Bueno, muchas gracias, bienvenido y espero que sea un espacio de reflexión y también de disfrute como anoche pudimos comprobarlo con algunos de los aquí presentes. Bueno, bienvenido, gracias. Tengo el gran agrado de de presentar a nuestra primera invitada del día de hoy, que es la profesora Penelope Harvey, del Departamento de Antropología en la Universidad de Manchester y directora del Centro por el Cambio Sociocultural de la misma universidad. Penny tiene una larga trayectoria de investigación centrada en Perú y también en España, sobre distintos temas y numerosas publicaciones, tanto como artículos científicos y libros. Por ejemplo, estudio del lenguaje, políticas, géneros, historia. Y más recientemente podemos decir un estudio centrado en la tecnología y la infraestructura. Y esto ha permitido levantar la antropología como una voz crítica fundamental en estudios de la ciencia, tecnología e infraestructura. También Penelope ha sido involucrada en un proyecto liderado un proyecto de investigación en Perú sobre el rol político de cierto tipo de infraestructura de transporte y en particular de carreteras. Y eso es uno de los temas que nos vas a presentar hoy día. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Piero, y muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí en Chile, es la primera vez, y voy a intentar dar mi charla en castellano, y espero que todos lo van a entender. Bueno, mi presentación de hoy se centra en las infraestructuras, y especialmente sobre cómo podríamos abordar las controversias que genera el desarrollo de la infraestructura contemporánea. Por infraestructuras me refiero concretamente a los sistemas materiales que facilitan las circulaciones en que se basa la vida social moderna, es decir, sistemas de comunicación como carreteras, puentes, aeropuertos, puertos, etc., sistemas de energía, represas, tratamiento de aguas, residuos sólidos y aguas residuales, defensas ribereñas, etcétera, etcétera, este tipo de sistemas. Las infraestructuras son particularmente visibles en la actualidad y creo que es por dos razones principales. En primer lugar, parecen vulnerables en el contexto del cambio climático, la crisis financiera, la turbulencia política, el agotamiento de recursos y la preocupación por la sostenibilidad del medio ambiente. Las amenazas a las infraestructuras son amenazas no solo a las formas de vivir existentes, sino también a las aspiraciones de millones de personas que se trasladan a los centros urbanos en todo el mundo en busca de vidas más seguras y de mejor calidad. En segundo lugar, son visibles también debido a los altos niveles de inversión financiera en los sistemas de infraestructura a nivel global. Las infraestructuras ya están valorados como bienes de capital y, por lo tanto, buenos sitios de inversión que muchas veces se llevan a cabo sin ninguna conexión necesaria entre lo que es una inversión capitalista y lo que es la prestación de un servicio público. A veces ni siquiera implica un retorno financiero a los organismos públicos. Por el contrario, la inestabilidad de los sistemas financieros globales amenazan la capacidad de los organismos políticos para proporcionar servicios y utilidades básicas, que a su vez han dado lugar a un aumento de la externalización y alianzas entre sectores públicos y privados, en las que los roles y las responsabilidades de las agencias privadas, de los ciudadanos y de sus representantes elegidos son, por lo menos decir, muy ambiguos y confusos.
¿En qué sentido entonces se puede hablar de las infraestructuras como entes políticos? ¿Y cómo podría una explicación de la política de las infraestructuras ayudarnos a abordar nuestras preocupaciones sobre la política de la naturaleza? Comencemos con un comentario sobre la especificidad ontológica de la política moderna que traigo del trabajo de Marisol de la Cadena. Ella dice, la política moderna se basa en la representación ideológica, científica, económica, cultural y tal vez moral, por lo que requiere la existencia de realidad, por lo general como hechos que luego pueden convertirse en preocupaciones. Es un requisito de la política moderna, una condición de lo que es y cómo se hace la unidad del mundo. A través de este encuadro no es difícil ver cómo las infraestructuras llegan a ser políticas. Tal como sistemas en red que conectan a través de la diferencia, sistemas de infraestructura prometen y promulguen un medio coherente, racional y técnico de crear totalidades sociales de sus distintas partes constituentes. Las carreteras conectan los asentamientos distintos. Tuberías distribuyen petróleo y gas. Cables de fibra óptica transmiten mensajes digitales y conectan a millones de usuarios discretos por todo el planeta. Se planifican sistemas mediante estudios empíricos detallados que articulan las necesidades y retos de un proyecto, los costos y plazos, y los riesgos y oportunidades. Sus efectos también se dejan entender por las medidas, los mapas y los modelos. Un sistema de infraestructura siempre implica entonces la categorización. Viene con inclusión y exclusión y produce dicotomías, como lo que es lo conectado y lo desconectado, lo moderno y lo no moderno, lo humano y lo no humano, la cultura y la naturaleza, la ciencia y la política. Esto es evidente en las infraestructuras de transporte, de los cuales voy a hablar hoy día con más detención. Al mismo tiempo, cuando nos fijamos en estas mismas infraestructuras con un ojo etnográfico, se ven rodeados de incertidumbre, provocando interrogantes que desestabilizan nuestras certezas categóricas. ¿En qué sentido, por ejemplo, es una clase de activos también una infraestructura? ¿Y qué pasa con el sentido de las interconexiones estables como la base de los sistemas de infraestructura moderna frente a las fuerzas externas, de terremotos y mareas, de protesta social o vandalismo, o aún de la crisis financiera? En estas circunstancias vemos que la infraestructura hace y deshace nuestros entendimientos y experiencias de la vida política. Funcionan como la moneda estable de nuestros sistemas políticos contemporáneos, el premio ofrecido a los votantes cumplidos, y a la vez representan a una presencia inquietante que interrumpe las distinciones categóricas fundamentales a la política liberal moderna. Hoy quiero explorar algunas de las formas en que la investigación antropológica y etnográfica podría ayudar a perturbar y ampliar las nociones existentes de la política de manera productiva. Esto importa porque a pesar de los logros de la democracia representativa, nuestras nociones modernas de la representación siguen siendo excluyentes y tal vez más al punto no logran producir clases políticas con la capacidad de enfrentar los problemas más importantes de nuestro futuro planetario. El argumento que proponen algunas voces radicales en las ciencias sociales es que tenemos que encontrar maneras de imaginar y de promulgar nuevos colectivos políticos. El Estado moderno se ha especializado en la facilitación de la circulación financiera, pero ha sido mucho menos atento a las distinciones categóricas sobre los que se basan estas dichas circulaciones y las desigualdades persistentes y excluyentes que esas circulaciones provocan. La convocatoria de nuevos colectivos políticos es un intento de interrumpir estos procesos,
para empezar a trabajar con lo que la filósofa Isabel Stengers ha nombrado una visión cosmopolítica, que para ella es la búsqueda de un modo de hacer frente a las incertidumbres y obligaciones divergentes asociados con la especificidad y la diversidad de las prácticas del conocimiento. Los antropólogos están siguiendo cada vez más esta convocatoria en sus exploraciones etnográficas, ya que no se centran exclusivamente en las actividades y entendimientos humanos, sino que prestan atención también a los enredos y las interdependencias entre los seres humanos y otros seres no humanos, como animales, bosques, insectos, aún bacterias. Estos enredos son fundamentales para las posibilidades de la vida de todas las especies y la urgente necesidad de una política de atención que asiste a otras especies también se extiende a los materiales y las existencias que el pensamiento moderno desarrollista ha clasificado como recursos más que como socios en tiempos y espacios compartidos. En este contexto, los sistemas de infraestructura aparecen como campos interesantes para la investigación etnográfica. Como voy a demostrar con mi análisis de la construcción de carreteras, la estabilización de una infraestructura siempre se demora en realizarse. Su forma física registra las complejas historias de la inversión social, política y económica. Los sistemas de infraestructura modernos se producen a través de prácticas que imponen orden y sedimentan los diversos valores sociales y distinciones categóricas de las épocas en que se ha formado. Cuando consideramos los sistemas de energía, de agua o de transportes, siempre podemos preguntar ¿a quién se ha proporcionado las carreteras o el agua? ¿Cuáles son las cualidades variables de las conexiones? ¿Qué circulaciones están habilitados y cuáles no? ¿Qué nociones de progreso se apoyan? ¿Qué formas de vida quedan destruidos? El desarrollo de infraestructura en nombre del bien común requiere de la imaginación de un colectivo social específico en cuyo nombre el análisis de costo-beneficio se lleva a cabo. Y aquí llegamos a los problemas insolubles del cálculo especulativo. ¿Cómo equilibrar la justicia ambiental con lo social? ¿Cómo decidir entre el apoyo a los mercados libres o el apoyo a los beneficios sociales? ¿Cómo escoger entre lo que la gente necesita hoy en día y lo que podrían necesitar en el futuro? Las respuestas a estas preguntas habitan nuestros sistemas infraestructurales. Los sistemas sobreviven a los planes y las contingencias de su formación. La promesa del diseño de la infraestructura se basa en la suposición de que los seres humanos tienen la capacidad tecnológica para producir y mantener las condiciones materiales sistémicas a través de los cuales optimizan la vida humana. Pero estos sistemas son relacionales y como tal son parte integrante de múltiples mundos vitales. Desde el momento en que se inicie la construcción, habrá maneras en que las propensiones relacionales de un sistema superarán las ambiciones de su diseño. Las coincidencias entre los múltiples sistemas y las dinámicas relacionales dentro de cada sistema producen consecuencias imprevistas que a la vez pueden dar lugar a nuevas posibilidades. Entonces esta carretera se ve usada de múltiples maneras a la vez. Los efectos coyunturales de los sistemas infraestructurales desestabilizan el mito moderno de la solución técnica. Hay tres aspectos de esta desestabilización que se prestan al estudio etnográfico. La primera se refiere al gran esfuerzo que supone mantener las cosas funcionando. Aquí conectamos sistemas de infraestructura a una discusión del proceso laboral y la mezcla compleja y diversa de la motivación, la habilidad y la energía necesaria para que los sistemas sigan funcionando. La compleja temporalidad de los sistemas de infraestructura es el segundo aspecto. Aquí el punto es no solo acerca de los ritmos irregulares del flujo dentro del sistema, pero también se refiere a las formas en que el tejido material del sistema también manifiesta dinámicas temporales complejas.
las relaciones materiales de las infraestructuras son heterogéneas. Estas vastas estructuras materiales tienen bordes y grietas que son capaces a deshacer a los más severos o los más optimistas de los regímenes de ordenamiento. Esta complejidad temporal y material nos lleva al espacio del deseo humano, a la memoria y la expectativa. Sistemas de infraestructura son mediados por los deseos conflictivos y sueños de progreso y mejoramiento. Y los sueños y deseos promulgados en el presente llevan adelante la experiencia sedimentada, el conocimiento previo y la expectativa cultural. Así, mientras que los sistemas de infraestructura canalizan y imponen visiones del futuro formulados en momentos y lugares específicos, su multiplicidad intrínseca y su carácter abierta perturba manifiestamente a los mitos de progreso y ofrece la posibilidad y la esperanza de que otros sueños podrían encontrar el espacio y los medios para desarrollarse en una escala diferente. Y siempre me encanta porque es un sueño de los ingenieros ya al lado de las realidades de un pueblo. Bueno, ya voy a lo más etnográfico. He realizado investigaciones etnográficas en el Perú desde 1983, trabajando inicialmente en cuestiones de lenguaje y poder y más recientemente en el campo del conocimiento técnico y el desarrollo de infraestructura. Mi gran interés teórico ha enfocado siempre en las tensiones que genera la modernidad, en las condiciones de posibilidad de las categorías dicotomizadas, tales como naturaleza, cultura o ciencia política. Y también la fragilidad de todas las formas sociales dominantes de la modernidad sociales, como lo que es lenguaje, lo que es Estado, lo que es tecnología y más recientemente lo que es la infraestructura. La atención etnográfica a las prácticas cotidianas, tanto de los campesinos andinos en el Perú, como de los ingenieros, diseñadores y planificadores con quien he trabajado en el Perú, pero también en Inglaterra, es importante para mí porque esas prácticas revelan cómo se reproducen las estructuras de poder y la desigualdad, y también sugieren dónde se puede encontrar las posibilidades alternativas. El trabajo que estoy presentando hoy día se extrae de un estudio sobre las carreteras del Perú que está a punto de ser publicado en el año nuevo. Escribí este libro con Hannah Knox y quiero reconocer ahora que todo lo que digo sobre las carreteras del Perú he trabajado siempre con ella. Bueno, ya debo decirles algo sobre estas carreteras. Después de muchas sugerencias de amigas y colegas en Lima, decidimos centrarnos en dos carreteras. Estas carreteras eran interesantes para comparar. La primera, que se ve al norte, en esa línea roja, tiene una extensión de solamente 100 kilómetros y va desde la ciudad amazónica de Iquitos al pueblo de Nauta. Nauta está situada casi exactamente en el punto donde el río Marañón se encuentra con el río Ucayali y forman el Amazonas. Este camino nos intrigó porque no está conectado a ninguna otra carretera. Su valor de infraestructura para la región proviene de su potencial para vincular a los ríos navegables de la Amazonía y el Aeropuerto Internacional de Iquitos. El otro camino es la Ruta 26, más al sur, comúnmente conocida como la carretera interoceánica. Este tramo, que tiene 700 kilómetros, va desde la localidad serrana de Urcos, cerca de la ciudad del Cusco, hacia la frontera con Brasil, en el pueblo amazónico que se llama Iñapare. Y estaba en construcción mientras estábamos haciendo nuestros trabajos de campo. Y este camino pasa justamente por el pueblo andino de Ocongate, donde yo he trabajado desde 1983. Nos interesó la política. No me acuerdo por qué, me quedo en esto. Nos interesó la política de estas dos carreteras. Inicialmente habíamos imaginado que íbamos a centrarnos principalmente en la política del conocimiento, es decir, en las negociaciones cotidianas entre los expertos del consorcio de ingeniería y los conocimientos locales de la llamada fuerza de trabajo no calificada y los residentes locales y los usuarios de la carretera.
Y este enfoque sigue siendo importante para nosotros. Pero también estábamos captivadas por las historias de estas carreteras, las narraciones de cómo habían llegado a existir y los imaginarios de los mundos que podrían producir en el futuro. También nos fascinaron los problemas materiales que presentaba la construcción de estas carreteras, tanto en las montañas como en las tierras bajas de Amazonía. Fue más bien maravilloso realizar un trabajo de campo sobre un tema que por primera vez en mi vida profesional les pareció importante e interesante a mis interlocutores. La gente se preocupa por las carreteras y les pareció totalmente lógico como objeto de investigación. No tanto en Inglaterra, pero en la sierra sí. Ambas carreteras se concibieron originalmente en la década de las 30 y sus historias erráticas de inversión y abandono habían producido un archivo vital de cuentos y de materiales, y también una sensación palpable de anhelo de un futuro moderno, que los mismos procesos de construcción constantemente aplazaron. Fue en esta brecha entre los fracasos del pasado y las expectativas del futuro que la gente formularon sus interpretaciones de la política de las carreteras. En la carretera Iquitos-Nauta, la política se remonta a la década de los 1960, cuando la especulación acerca de cómo extraer valor de los bosques al sureste de Iquitos comenzó a estimular el interés de los inversores. Desde aquella fecha había problemas asociados en la especulación de terrenos y en tiempos más recientes escándalos de corrupción que involucraron a funcionarios del gobierno y demandas judiciales pendientes había dado lugar a una incautación de materiales y una moratoria en el proceso de construcción que les dejó con una carretera casi pero no terminada e intransitable por malos tiempos. Aquí están así, cosas abandonadas que no se pueden usar. La gente de Nauta expresó un profundo anhelo de la finalización de esta carretera. En su momento, esta pequeña ciudad había sido uno de los puertos más importantes de la región amazónica del norte del Perú, con el puesto de aduana clave para el tráfico fluvial que llegaba desde Brasil. Pero en 1930 se movió el río, dejando a Nauta sin puerto viable. Aquí se ve cómo se mueve el río, eso saqué del avión, pero cómo se ve, cómo es el paisaje. A partir de ese momento empezó su campaña para conectarse a Iquitos por tierra. Llegaron finalmente a un acuerdo con el gobierno de Fujimori en los 90 como parte de un conjunto más amplio de los acuerdos territoriales relacionados con las disputas fronterizas con Ecuador. Y aquí tienen unas imágenes de Nauta, como ven que no es la ciudad de lo que sueñan. Su carretera siempre manifestó la tensión entre la posibilidad de nuevos futuros económicos que ofreció a los especuladores y inversores y los deseos del pueblo de Nauta para restablecer su conexión y su papel en la economía regional más amplio. Y cómo iba emergiendo la carretera, que se ve aquí, la línea de por abajo, la gente ribereña empezaron también a dejar los pueblos que estaban antes ubicados en las orillas de los ríos y empezaron a instalarse al lado de la carretera. Así que la carretera también reconfiguró los patrones de asentamiento de la región. Cuando estábamos haciendo la investigación en 2005-2006, también hubo disputas sobre el enrutamiento y la proximidad a una reserva natural. Conocimos a Pepe Álvaro, un científico e investigador botánico. Casi tan pronto que le habíamos conocido, nos mostró imágenes en su laptop y empezó a descargar sus presentaciones en PowerPoint para mostrarnos en detalle lo que estaba pasando en este medio ambiente, increíblemente frágil, a través de lo cual estaba construyendo la carretera. Estaba particularmente furioso por un tramo de la ruta donde la carretera se abordó el límite de la reserva. Explicó que la ruta estaba siendo impulsada por ciertos políticos que tenían diseños en la extracción de la madera de estos forestales protegidos. Había intentado todo para evitar que esto suceda. Su vida se consumía con la protección de este espacio y su ira surgió de un profundo sentimiento de frustración.
Sin embargo, por las muchas charlas que dio y por toda la información que acumuló y publicó en los periódicos, en televisión, radio, en cualquier otro foro, no podía conseguir que su voz hacía la diferencia que quería. Hablando con Pepe nos llamó la atención no solo su pasión ni la forma precisa en que articulaba lo que era en juego para esta zona preciosa de la selva, que es una de las zonas con más biodiversidad de insectos en todo el mundo, sino también su sentido de que la argumentación racional también le fallaba. La información en sí no tuvo efecto. Otras fuerzas estaban operando y triunfaron sobre sus capacidades claramente excepcionales para investigar y comunicar. Su dilema fue de cómo combatir intereses. Quería hablar con nosotros porque aún tenía la idea de que la investigación científica podría ganar el argumento. De repente, si podría añadir la influencia de nuestra investigación a la suya, tal vez su campaña podría ir más allá o de alguna manera ser más eficaz. La política de la carretera interoceánica también involucró a distintas escalas porque estaba apoyada con entusiasmo por muchos constituyentes diversos. El tramo inicial de Cusco-Ocongate había sido también construido en los 30 y fue parte de una visión nacional de una red de carreteras que conectaría las grandes haciendas rurales a las ciudades más grandes de la sierra y de la costa. Pero desde Ocongate hasta Puerto Maldonado, ese tramo siempre había sido algo más arbitrario. El tejido conectivo no siempre se tejó con el apoyo del Estado. Sin embargo, poco a poco la carretera llegó y comenzó a atraer a la gente aventurera. La madera, el oro y la tierra fértil, que antes eran inaccesibles, ya estaban disponibles a todos los que vinieron a trabajarlos. Llegaron colonos de toda la sierra peruana, pero también de sitios más lejanos. Vinieron de Rusia, de Polonia, de Yugoslavia, hasta de Corea. Algunos hicieron sus fortunas y otros perdieron todo. La mayoría no ganaron ni suficiente para ir, pero también ni siquiera suficiente para hacer otra cosa, y se quedaron. La carretera de Cusco no se conectó a Puerto Maldonado hasta la década de los 80. Mientras tanto, los comerciantes más grandes de la región habían construido sus aeropuertos, que eran más fiables, dado que la carretera era a menudo intransitable, especialmente en temporada de lluvias. Así que la carretera estimuló la circulación de personas y bienes y a la vez produjo nuevos asentamientos. Por los 1980, Ocongate se estableció como pueblo que dependía de la carretera. Y así son todos los pueblos que estaban en la misma situación: Kafka, Marcapata, Quisemil, Mazuco. Los habitantes de estos sitios hicieron campaña incansablemente por la nueva carretera, no solo a favor de su construcción, sino para asegurarse de que no les pasaba por alto. Algunas comunidades incluso destruyeron secciones de la nueva carretera cuando se sospechaba que estaba siendo encaminada lejos de sus asentamientos. Lo que querían los residentes fue que la nueva carretera pasara directamente por las plazas y calles principales de sus pueblos, incluso cuando esto implicaría destruir el pueblo para lograr este fin. Su deseo era por una carretera más rápida y más segura. Tal carretera sustentaría las oportunidades de vida de las personas que habitan o se trasladan a estos sitios alejados. Sin buena carretera, habían pocas posibilidades de éxito. Y así me explicó un colono de Mazuco. Imagínese, mi hijo, usted tiene su marido y sus hijos y quiere ir a la selva a trabajar. Vamos a trabajar ahí. Va a través de este camino malo. Finalmente llegan casi sin ningún deseo de estar ahí, pero al final han llegado. Primero se hace una pequeña choza de hojas y empiezan a trabajar, pero siempre hay que volver al Cusco para conseguir alguna cosa para producir el azúcar y tienes que traer siempre toda su comida. Su marido, digamos que él va a recoger algo de comida para ayudarle a continuar trabajando ahí. En el camino hay un accidente y su marido muere. Ahora usted es una mujer que vive sola con 2 niños o un niño y este es el problema.
Por ahí viene el fracaso. Y siempre es así. Siempre va a fallar si usted no tiene una buena carretera. No hay una buena carretera aquí. Es solo un camino. Ni siquiera eso. Un camino es otra cosa. Eso no es un camino. Es el suicidio. Uno tiene que ir a morir y nada más con este camino. Nadie puede negar entonces la posibilidad de que las nuevas interconexiones que la nueva carretera mejorada haría posible, el deseo de que la vida podría llegar a ser un poco más fácil, un poco menos precaria, un poco menos agotador. Pero la población local no era la única en hacer campaña para una nueva carretera. Desde el 2006, el Estado brasileño ya había construido una carretera de muy buena calidad hasta la frontera con el Perú, donde esperaba el enlace a los nuevos megapuertos de la costa del Pacífico, a través de los cuales tienen la intención de exportar soya a la China y a los crecientes mercados asiáticos. Entonces así se ve cómo va todo el sistema, la parte en rojo y lo que hemos estudiado, y esa es la idea de cómo facilita el comercio global. Y a un nivel más intermedio, los inversionistas nacionales y regionales estaban pensando en las posibilidades del desarrollo de rutas turísticas y de la apertura de nuevos mercados. La nueva carretera ofreció la posibilidad de construir un nuevo futuro de muchos tipos diferentes al mismo tiempo. De hecho, la decisión del Ministerio de Transportes de financiar el préstamo para la construcción de esta carretera fue tomada en el conocimiento de que el proyecto fue ampliamente apoyado por los principales grupos interesados a nivel internacional, nacional, regional y local, y eso le conviene políticamente. Muy lejos en Lima, había muchos que expresaron sus críticas, invocando la política como un modo de acusación. Cuando ellos argumentaron que la interoceánica era sobre todo una carretera política, sugirieron que les habían engañado. Algunos consideraron que la carretera fue hecha estratégicamente para crear un efecto de consenso político en momentos de inestabilidad crónica. Otros señalaron que el racional económico para este proyecto nunca había sido claramente articulada y temían que el gobierno estaba gastando dinero en una región que, aunque carente de la inversión, no iba a ganar lo suficiente de esta iniciativa para que los riesgos ambientales valgan la pena. Había indicios de corrupción, no habían seguido los procedimientos y controles mandatorios que todo proyecto de inversión pública debe cumplir, sobre todo en una obra de este tamaño. Y la evaluación del impacto ambiental había sido muy superficial y solo llevado a cabo después de que el contrato con el consorcio ya había sido firmado. Otros estaban frustrados de que las implacables campañas de los pueblos de la zona para asegurar el no cambio de la ruta de la carretera existente habían negado totalmente cualquier posibilidad de una vía que realmente podría impulsar el comercio internacional. Todavía había demasiada curva y a la vez subidas y bajadas demasiado empeñadas. La capitulación entre las demandas de todos los pequeños pueblos a lo largo de la ruta socavó la posibilidad de construir una conexión más racional entre los sitios clave de producción y distribución, es decir, entre Brasil y los puertos de la costa del Perú. En resumen, la supuesta funcionalidad y beneficio público de esta carretera estaba en cuestión desde el principio. ¿A qué público sirvió esta carretera? En la ausencia de una respuesta clara, la mayoría decidieron la carretera fue política. Pensando a través de la política de infraestructura, se ve que nuestras dos carreteras tienen mucho en común. Ambas invocan una rica historia de especulación y deseo que desde los 30 se llevó adelante, acumulando y sedimentando las asociaciones de libertad y posibilidad con las superficies conectivas de carreteras modernas. Ambas también dan evidencias del apoyo fluctuante del Estado. ¿Se acuerdan de los gestos periódicos del Estado que se asocian con presidentes específicos, sobre todo con Belaúnde y con Fujimori? Pero más que nada es la sensación abrumadora de abandono y descuido que alimenta el deseo contemporáneo para la integración. También es cierto que en los dos casos este sentido común de la promesa oculta la multiplicidad de futuros soñados que al final llegan a interrumpir el proceso. En términos generales, la mayoría de la gente quería este camino.
Pero tan pronto como surgieron las especificaciones y las rutas exactas, la carretera específica que en la realidad se estaba construyendo se convirtió en algo muy polémico. Una carretera rápida construida para apoyar el comercio internacional no necesariamente fomenta el desarrollo a nivel local. Algo que los residentes de los pueblos a lo largo de la carretera interoceánica ahora han aprendido. En Ocongate, la carretera ya no pasa por el centro del pueblo, pero sí está muy pegado al pueblo. Pasa en el poco espacio que existe entre el pueblo y el río. Pero a pesar de eso, realmente sirve ahora como un bypass. Un pueblo que se quedó antes por lo menos a 8 horas de la ciudad del Cusco es ahora a menos de 2 horas de distancia y demasiado cerca para un lugar óptimo para el viajero que quiere descansar o comer algo. Por lo tanto, las posibilidades del comercio han cambiado de una manera que la gente todavía está tratando de asimilar. Y igual pasó más o menos con el pueblo de Nauta, que la gente que vivía ahí, porque no podían volver a Iquitos, ahora vuelven en menos de 1 hora a Iquitos y no se quedan a gastar su dinero en Nauta. De esta breve descripción de las dos carreteras podemos hacer algunos puntos iniciales acerca de la política de infraestructuras. Puntos que creo que todos mis interlocutores reconocían y que podríamos considerar en términos generales como lo que Marisol de la Cadena dice, la política de siempre. Podríamos acercarnos a estos proyectos desde la perspectiva de la economía política, en el sentido general de buscar comprender cómo las fuerzas políticas afectan a las políticas económicas. Y es bien claro que los intereses están en juego en estos espacios, apoyando algunas agendas y descuidando a otras. Las élites políticas y económicas tratan de promover sus propios intereses en proyectos de infraestructura que se financian en nombre de un interés público más amplio. O también podríamos pensar en términos de gobernamentalidad, de que nos habla Foucault, y acerca a los proyectos de infraestructura como modos de gobierno diseñados para actuar sobre la población a través de las prácticas de ordenación física y moral que impone la estructura física y regulatoria. Las infraestructuras son mecanismos impersonales, tal como las demás instituciones disciplinarias que Foucault describió, y implican modos de organización social y control que son asumidos por los sujetos que participan en sus espacios. Las carreteras traen normas y reglamentos que afectan a los vehículos, superficies y cuerpos en movimiento. También se prestan a los regímenes de vigilancia. Los puestos de control y bloques de carreteras fueron el modo más común que usó tanto el Estado como los senderistas en la guerra con Sendero Luminoso. Las carreteras canalizan el movimiento, proporcionando espacios específicos de relativa seguridad y legibilidad, por los cuales la sociedad llega a ser gobernable. La ingeniería civil es una de las ciencias de cálculo que es central en este proyecto estatal y apoya a la promulgación de gobernabilidad mediante tecnologías impersonales. Con su énfasis en el diseño, la cartografía, planificación y medición, los ingenieros crean sistemas con referencia abierta al ordenamiento social y con la intención de producir efectos sociales específicos. Esta historia no es nueva. Las infraestructuras modernas se asocian habitualmente con el sueño de un futuro mejor y están apoyados con entusiasmo por los préstamos multilaterales y los organismos internacionales y los gobiernos nacionales en todo el mundo, como el mejor medio para asegurar el desarrollo y el progreso económico. En este sentido, las infraestructuras son la condición así más obvio de la biopolítica, promulgan el gobierno impersonal e imperceptible a través de la producción y reproducción de estos efectos relacionales. La calidad de las infraestructuras también es importante. Para ser verdaderamente infraestructura, los sistemas deben ser autosostenibles, en el sentido de que su función principal es de mantener a otras actividades, en lugar de ser objeto de una atención directa en su propio derecho. Sistemas de infraestructura, sin duda, requieren la presencia de agentes humanos y no humanos, y necesitan actos rutinarios de mantenimiento y reparación.
pero en su rol de tejido conectivo que sostiene otras actividades humanas, un sistema de infraestructura no debe necesitar la atención de las agencias externas a sus propias relaciones constitutivas. Cuando las infraestructuras se malogran, lo que pasa con frecuencia, o cuando no se materializan como sistemas autosostenibles de apoyo, les vemos de un modo diferente, como sistemas parciales y defectuosos. Quiero utilizar estas nociones de perturbación e interferencia como otra manera de pensar acerca de la política de las carreteras. En las posiciones que he discutido hasta ahora, la política surge en clara oposición a lo racional, a lo científico, a lo moral. En otras palabras, denunciar a una carretera por ser política es sugerir que la política ha dañado de alguna manera la solución óptima que esta carretera hubiera ofrecido en otras circunstancias. En lo que sigue, quiero proponer otra manera de aproximarse a lo político. Basándome en estudios tanto en la antropología que en estudios de ciencia y tecnología, quiero resituar la política en relación con las controversias intrínsecas de mundos relacionales. El argumento se basa en estudios que aplican el concepto de ensamblaje, así se dice, para describir a las infraestructuras como entidades heterogéneas. Este concepto de ensamblaje nos hace pensar en todo lo que excede las relaciones fluidas y no contenciosas del diseño técnico y que se manifiesta más bien como inestabilidad y la no coherencia de materiales habilitadas y prácticas heterogéneas. Quizás sorprendentemente fueron los ingenieros que me ayudaron a pensar en este concepto de ensamblaje, para aproximarme a las características activas de lo que es una carretera. Esto no quiere decir que los ingenieros utilizan discursos de la no coherencia, pero sí están atentos a las interrupciones e interferencias en los sistemas que crean. Estas interrupciones e interferencias se deriven de las multiplicidades dinámicos y complejos internos a cualquier sistema específico, y de hecho evidente de que ningún sistema existe en el aislamiento. Es la capacidad relacional de la formación infraestructural que en última instancia socava la arrogancia de la idea del sistema autosostenible, el ajuste técnico y la promesa de la automatización total. De hecho, la tarea clave para el ingeniero es encontrar la manera de contener y limitar la multiplicidad, el dinamismo y la expansión de los sistemas que crean. Sin embargo, sabiendo eso, siempre me sorprendió cuando uno de los ingenieros, hablando con nosotros sobre su trabajo, nos explicó: una carretera es como una persona, no es estática, es dinámica, crece. Todos los días se aprende más acerca de sus problemas. Al comienzo de nuestro proyecto de investigación, esperábamos encontrar la razón calculadora de los profesionales de la ingeniería en negociación o conflicto incluso con otros bastante diferentes concepciones de las fuerzas ambientales, de los procesos de causa y efecto, o por lo tanto de lo que se necesita para construir una carretera a través de los Andes. Yo sabía por los años que había pasado en los alrededores de Ocongate que la población local tuvo un fuerte sentido de la personalidad de los elementos del medio ambiente. Por personalidad, que Piero me ayudó en trasladar, en inglés decimos personhood, pero me refiere al ser persona, una condición que no necesariamente es sinónima de ser humano, entonces es ser gente. En este caso, las montañas y la tierra son ampliamente entendidas como seres vivos, personas que deben ser tratados con respeto. También sabía que los ingenieros no lo vieron así. No consideraron que los cerros ni la tierra requieren un sentido de cuidado interpersonal de la misma manera que mis amigos de Ocongate consideraba apropiado. Y sin embargo, este comentario sobre la personalidad de las carreteras parecía sugerir algo más cercano a los entendimientos andinos del entorno consciente de lo que habíamos previsto. Las personas son, después de todo, partes en una relación en que se ofrecen perspectivas uno sobre otro.
A medida que avanzamos con nuestra etnografía, aprendimos rápidamente que los ingenieros de construcción de carreteras tienen una orientación muy pragmática al mundo y que están más preocupados por la subsistencia de las relaciones materiales que con las cuestiones existenciales. Construir una carretera requiere que el ingeniero esté atento a todo tipo de inestabilidades, en la fuerza del trabajo, en la maquinaria, en el entorno material y en las motivaciones y orientaciones del cliente, de los financieros, de los accionistas, etc. Los ingenieros están así orientados profesionalmente a las múltiples posibilidades de los procesos transformativos, en lugar de descripciones singulares de cómo son las cosas. Los comentarios acerca de la personalidad de la carretera reflejan esa orientación y la sensación de que su trabajo implica el compromiso con una formación emergente y relacional que tiene necesidades y problemas y capacidades para el crecimiento y el cambio. El ingeniero, en el contexto de esta conversación, se presentó como alguien que tiene que nutrir y criar la carretera, ayudarla con sus problemas, hasta que supuestamente podría dejarlo ya formado como un ser autónomo y ya podría cuidarse a sí mismo, o por lo menos ya está en manos de otro. Entonces es como ser padre. Al terminar el proyecto, el ingeniero ya no es el responsable. Pero también es interesante reflexionar que en otras ocasiones los ingenieros expresaron sus frustraciones que a la población local parece que no les importaba cuidar las carreteras. Quejaron de que no sabían tratarlos bien. No piensan en las necesidades básicas de la superficie de la carretera. Una vez que la carretera está ahí, la gente sigue con sus vidas y no fijan. Bloquean los canales de drenaje, por ejemplo, y el agua se siente en el asfalto y corroe la superficie. Los ingenieros saben que esa falta de atención provoca una respuesta material. En 2010, Jane Bennett escribió un influyente libro que se llama Vibrant Matter, materia vibrante, en que pidió un reconocimiento de la agencia política de las fuerzas materiales. Bennett es experto en ciencias políticas y dirige su esfuerzo analítico a la introducción de las fuerzas materiales a los análisis de procesos políticos. Con este fin se muestra cómo entidades materiales no son ni fijos ni estables, sino que existen como fuerzas energéticas que juegan su parte en la formación de los mundos sociales. Tomando ejemplos tales como la materia de residuos sólidos, se interesa en los materiales como ensamblaje, que diversamente se registran o se ajustan a las intenciones humanas. Los materiales no son entendidas como entidades pasivas sobre las cuales los seres humanos actúan, sino existen en el mundo como fuerzas activas que intervienen y requieren atención. Ella reconoce que los materiales a menudo no parecen ser particularmente activos y mayormente existen en un estado aparentemente estable que a menudo se ignoran. Los materiales que describe ciertamente no se abordan de forma rutinaria como fuerzas políticas. Para Bennett, el valor de introducir una noción de lo político para referirse a los procesos del mundo material existe en las posibilidades de pensar en modos alternativos de acción política, que no se base solamente en la intención humana. Su punto es que la materia tiene una potencia activa o vitalidad que no se basa en el compromiso humano, aunque podría ser sensible a tal compromiso. En materia política, por lo tanto, argumenta que deberíamos estar atentos a la agencia de la materia vital. Y siguiendo el filósofo Rancière, que se acerca a los actos políticos en términos de la capacidad de generar efectos perturbadores, dice: un acto político no solo altera, perturba de tal forma que se cambie radicalmente lo que la gente puede ver. Reparte lo sensible, derriba el régimen de lo perceptible. Ninguno de los ingenieros con quienes trabajábamos hablaron explícitamente de la agencia política de los materiales, pero sin duda se acercaron a los materiales de manera que sería conmensurable con la discusión de Bennett. El trabajo de la construcción de carreteras se trata sobre todo de la negociación y el compromiso entre las diversas fuerzas materiales.
En el camino yo he adquirido una fascinación con el hormigón, por lo que puedo decir que yo nunca hubiera creído posible antes de hacer este estudio. El hormigón es un material compuesto a partir de la mezcla de cemento, agua y agregados, que son típicamente arena y piedra chancada. Las propiedades específicas de hormigón surgen en la mezcla, en las proporciones de cemento y agua y en los efectos de los agregados. El hormigón es quizás mejor descrito como un proceso más que un material. El material tiene que ser montado, no existe en forma cruda. En cierto sentido, es un material sintético, pero a diferencia de otros productos sintéticos, carece de la perfectibilidad. Sus componentes son intrínsecamente variables y, por lo tanto, existe siempre un cierto grado de impredictibilidad tanto en la forma que toma el hormigón y en las formas en que continúa reaccionando a sus relaciones ambientales, en particular a las diversas propiedades químicas del agua con que se entra en contacto desde las lluvias del cielo y también las aguas del suelo. El hormigón es un material, por lo tanto, impredecible, pues mientras el componente del cemento es totalmente previsible, producido y distribuido como material genérico y fiable, las cualidades de los agregados y el agua siempre varían. Los ingenieros, por lo tanto, no pueden conocer el hormigón de antemano. Primero tienen que llegar a conocer a los agregados y a las cualidades del agua, algo que hacen mediante la participación en un proceso continuo de tomar muestras, hacer pruebas y modelar efectos. Y aquí tengo unas fotos para ver así sacando piedra y empezar a medir, calcular. Así es todo un proceso hasta llegar a las fórmulas que pueden usar. Cuando encuentran la mezcla que conforme con la especificación que son contratados a entregar, esa fórmula se traduce en un algoritmo que controla las proporciones que se activan en las hormigoneras. Pero la fórmula en sí nunca es estable tampoco. La prueba continúa al cambiar las condiciones. La necesidad de conocer los agregados trae sus propios problemas, ya que suele ser muy difícil conseguir un fuente seguro de materiales. Y por lo general son de la zona y están rodeados de múltiples imponderables, formas de titularidades, logística de transporte, retos de almacenamiento y limitaciones relativas a las cantidades disponibles en cualquier momento o lugar. Una vez montado y configurado, el hormigón también tiene que sobrevivir en un entorno cambiante. El hormigón se extiende sobre una superficie que es de por sí inestable. Por lo tanto, además de sus componentes variables, formaciones geológicas, zonas sísmicas, líneas de falla, sistemas hidráulicos, etc., son parte integral de la forma en que el hormigón se comportará. En resumen, el hormigón es un material político en términos de Bennett. Es conocido por sus efectos, porque no tiene propiedades intrínsecas. Actúa en el mundo y es constituyente del mundo. Es un ejemplo de la reunión de lo heterogéneo, tanto en términos sociales y materiales. La personalidad de los caminos es así intrínsecamente conectado a la vitalidad material del hormigón. Sin embargo, hay otros registros de la política que los ingenieros son menos propensos a adoptar, que se discuten en los estudios de Marisol de la Cadena sobre visiones cosmopolíticas en los Andes. De la Cadena también se refiere a Rancière en su articulación de la política como una relación de desacuerdo entre mundos, como la reunión de lo heterogéneo, en las palabras de Rancière. Al igual que la discusión de Bennett de la materia vibrante, la vitalidad en juego en este argumento es lo material, pero ahora se presenta como un encuadre ontológico específico que pone de relieve la agencia de las fuerzas de la tierra y de las montañas. La reunión de la heterogénea en esta formulación se trata de una confrontación ontológica entre un mundo de naturaleza universal y singular, eso es el mundo de la ciencia y tecnología, y el mundo de la naturaleza universal y singular. Y opuesto a ese es el mundo de múltiples naturalezas culturas,
el mundo de agricultores y pastores andinos, promulgadas en enfrentamientos con las fuerzas de la tierra y de las montañas, en el reconocimiento de la posibilidad de que los mundos de vida humanos no son ni universales ni singulares, y que nuestro universo se describe mejor como pluriverso. De la Cadena argumenta que los campesinos andinos se relacionan a las montañas y a la tierra como a gente. Para ellos son gente. Postulan la existencia de fuerzas más allá de lo humano. Estas fuerzas coexisten y afectan a nuestro mundo en formas que son perturbadores de la intención humana y que son en última instancia más allá del control humano. Mucho se ha escrito en la etnografía andinista sobre los poderes de la tierra y de las montañas, de su naturaleza caprichosa y su capacidad para destruir y también para dar vida, y del compromiso nervioso mediante el cual los seres humanos intentan agradar continuos actos de reconocimiento y respeto, y con ofrendas regulares de coca, de alcohol, de los despachos que hacen. Y que hoy en día esto se ofrece en vez de los sacrificios humanos o de animales que hubieran dado en tiempos anteriores. De la Cadena está interesada en explorar cómo en los últimos años las fuerzas del entorno se han convertido en actores políticos visibles, reconocidos como sujetos con derechos en las constituciones tanto de Ecuador como de Bolivia. Se nota que cada vez más se hacen visibles también en los conflictos ambientales, especialmente en torno a la minería y la privatización del agua. En estas situaciones, las montañas, los apus y las fuerzas de la tierra, los tiracuna, se invocan como gente y además como gente con quienes los seres humanos pueden construir relaciones sociales. Como Marisol preguntó a un curandero chamán de las alturas de Ocongate si las montañas tienen cosas en común, si el cerro Ausangate fue igual que el cerro Machu Picchu, por ejemplo, él le respondió: no, ellos son diferentes. Conozco mucho mejor al Ausangate. Ya sé lo que le gusta. Él me conoce demasiado. En cierto modo conozco también al Machu Picchu porque voy allí con los turistas ahora. Estoy empezando a conocerle, pero no estoy seguro de lo que le gusta. Así que hago todo lo posible para complacerlo. ¿5 más? ¿Sí? En la sección final del trabajo quiero examinar las tensiones y continuidades entre la noción de vitalidad política que utiliza Bennett y lo que utiliza lo de Marisol de la Cadena en sus argumentos sobre la política ontológica. ¿De qué manera son estas aproximaciones a la vitalidad de lo material comparables? ¿Son conmensurables las vitalidades materiales que se presentan? Y me pregunto también si el concepto de personalidad de entes materiales no humanos nos ofrece nuevas y productivas formas de entrar en la política de los medios ambientes andinos. Existen claras diferencias entre la afirmación del ingeniero que declara que la carretera es como una persona y el reconocimiento andino de las sensibilidades de las montañas y los suelos. Para empezar, se podría argumentar que el ingeniero habla metafóricamente. La personalidad de la carretera se ofrece como una manera de hablar, de lo material en proceso, de su capacidad para sorprender, de la forma en que se crece, de sus dinámicas relacionales. Estas cualidades de la personalidad no se extienden más allá de los parámetros que el ingeniero proporciona en su intento de comunicar lo que la construcción de una carretera implica en términos de ocupaciones materiales. Las montañas y suelos andinos, por el contrario, no son como personas por los campesinos y pastores. Ellos son gente, seres sensibles, actuando con voluntad y intencionalidad. Entendí con claridad estas diferencias con la primera fatalidad que tuvo lugar en la interoceánica. Un hombre había ido en marcha atrás en su pesada motoniveladora, sin darse cuenta de que un colega estaba detrás de la máquina. Se murió el hombre. La compañía despidió inmediatamente al conductor. Él fue el responsable. Su despedida fue totalmente en consonancia con las directrices que habían dado a todos los trabajadores en su inducción al sitio de trabajo. Nunca hay una excusa aceptable para un accidente. Se espera que cada trabajador asume responsabilidad por sus acciones. Siempre deben actuar con cuidado y precaución. No hacerlo es arriesgarle a la vida de otro.
Esas medidas llegó incluso a la responsabilidad de los trabajadores para asegurar que habían comido el desayuno y dormido bien, para que estén alertos en todo momento y a toda eventualidad. Sin embargo, otros tenían una interpretación diferente. Tanto el conductor y la víctima habían tenido mala suerte. Uno perdió la vida y el otro su posibilidad de ganarse la vida. En la vecindad de la obra, la gente había calculado que por lo menos 8 personas tienen que morir en un proyecto de este tamaño. Los Tirakuna reclaman las vidas en compensación por los daños, por el corte, por la extracción de materiales, por el desplazamiento de los suelos. Estas intervenciones violentas resultan de la falta de autorización o compensación. No habían pedido a las fuerzas ambientales con suficiente cuidado. La tierra y las montañas no habían sido suficientemente aplacados y se podía esperar que buscan a su manera reponer su vitalidad empobrecida con la vitalidad humana. El hombre que había sido atropellado no había sido capaz de moverse cuando vio que la motoniveladora vino hacia él. La tierra le había agarrado y no le dejó escapar, y así había perdido la vida. Bueno, unos puntos en conclusión. He tratado de pensar acerca de la política de la naturaleza, cuestionando cómo nos acercamos a la política y sugiriendo que el concepto de lo cosmopolítico que utiliza Stengers y el enfoque de Rancière de la reunión de lo heterogénico en relaciones de desacuerdo nos da un lenguaje y una orientación analítico para ir más allá del enfoque que limita la política al conflicto de intereses. Estos conflictos son ciertamente importantes y muy visibles, pero limitan las posibilidades futuras, ya que no hacen nada para alterar los acuerdos políticos modernos que dan forma a los términos del debate. Sin embargo, no quiero entrar en una discusión filosófica. Mi etnografía de la construcción de carreteras me presentó con 2 interpretaciones opuestas de la vitalidad material, que en mi opinión demuestran políticas diferentes y también novedosas. Interrumpen algunas suposiciones comunes. En particular, he tratado de desestabilizar la idea de que los ingenieros de la construcción, como expertos técnicos modernos, trabajan con una noción de la naturaleza singular y homogénea, mientras que los agricultores y pastores andinos movilizan un pluriverso de las naturalezas culturas. El enfoque en la personalidad nos ayuda a pensar a través de las diferencias de una manera más matizada y ofrece algunas salvedades interesantes para pensar en la política ontológica. Lo que yo quiero haber mostrado es que lo que distingue las orientaciones ontológicas específicas de campesinos y ingenieros no es la conciencia de la relacionalidad, ni la comprensión del desconocimiento intrínseco de algunas entidades relacionales, y ni siquiera la idea de la vitalidad de fuerzas materiales. Tanto los ingenieros y los campesinos piensan en la existencia relacional y prestan atención a cómo las entidades no humanas construyen relaciones más allá de las condiciones específicas de cualquier compromiso humano en particular. También hay un terreno común en el entendimiento de que estas fuerzas no humanas solo pueden ser conocidos en la práctica. Saben que el saber es un proceso experimental, abierto y específico. El detalle etnográfico me ayudó a pensar en las diferencias en sus conceptos de lo que quiere decir ser persona. Para los ingenieros es la carretera que es como una persona, no los materiales, las piedras, el agua y la arena que se utilizan para hacer el hormigón. Estos son los materiales que son gente en las vidas de los campesinos, y vale decir que ellos nunca habían hablado de la carretera en estos términos. Nunca he escuchado a un agricultor invocar la personalidad del hormigón. Nunca he oído que el hormigón podría tener voluntad o la capacidad de actuar como gente, a pesar de su compleja y dinámica vitalidad. Aquí nos encontramos con el límite del enfoque más filosófico de Bennett. El hecho de que el hormigón tiene claramente una vitalidad material no puede ser asumido como una condición ontológica genérica. Aquí llegamos a la importancia del trabajo etnográfico para pensar la política ontológica. Encuadres ontológicos emergen a través de relaciones específicas y en prácticas. Los ingenieros trabajan para traer carreteras a la existencia.
tiene el objetivo de producir estructuras estables mediante la participación y la comprensión de las complejas y específicas fuerzas materiales de los sitios en los que trabajan. Este objetivo, para producir una superficie de hormigón liso y rutinario, les obliga a entender y ocuparse de las propiedades relacionales de materiales específicos. Los agricultores y ganadores están menos interesados en la carretera como un ser vivo. Se lo asume como un artefacto humano más o menos funcional, pero no es un ente para que tienen una responsabilidad especial. Sus interpretaciones de emplazamiento y sus compromisos ambientales se desarrollan como preocupaciones con las fuentes de agua, con suelos que pueden apoyar el crecimiento de las plantas y los animales, con los cuales desarrollan sus vidas. El desafío, y a lo que Stenges nos llama la atención, es pensar en cómo nos imaginamos una política de la naturaleza que puede asumir estas diferencias, no como una tensión entre cuestiones de hechos objetivos, es decir, una política que distingue lo bueno de lo malo, sino como una tensión entre preocupaciones en la práctica, que se desarrolla en espacios donde las multiplicidades no necesariamente pueden ser acomodados, como se pretende en la política liberal. Espero que mi investigación de los sistemas de infraestructura que nos proporcionan sitios empíricos de investigación y que interrumpen nuestras divisiones ontológicas habituales puede aportar algo a nuestras discusiones de cómo empezar a abrir nuevos espacios de experimentación política. Gracias. Muchas gracias Penny por una presentación que seguramente recibirá muchas preguntas. Voy a empezar con una y de ahí lo invito a levantar su mano para que podamos ordenar un poco las preguntas. Y la pregunta ojalá lo más concisa y clara posible, porque hay una persona que está haciendo un trabajo muy bueno, increíble de traducción y necesitan un poco de apoyo en ese sentido también. Bueno, tengo un par de preguntas, pero no, me limito a una nomás, sobre un tema tal vez relevante de la ponencia, a pesar que no ha sido tratado explícitamente, que es qué tipo de imagen y teoría del Estado nace a partir de una visión de la infraestructura que problematizan la relacionalidad. Es un poco la idea. ¿Qué teoría del Estado, qué imagen del Estado en Perú nace a partir de la relación entre público y privado en la construcción de carretera, por ejemplo? ¿Qué rol cumple en esta infraestructura en la imaginación del Estado? Es decir, que ¿cómo contribuye la imaginación o la presencia de una infraestructura a la imaginación del Estado? Yeah. Bueno, eso siempre es muy interesante porque desde la colonia mucha gente ha pensado que las posibilidades del futuro debe venir del Estado y nunca pierden esa idea de que hay algo exterior y algo bien poderoso que podría traerles la materia básica para desarrollar sus vidas. Y eso también creo que se va creciendo durante los años. Y es muy normal que en las elecciones, por ejemplo, que vienen los candidatos y siempre hablan de infraestructura. Por eso digo de que es lo que dan como premio a los que votan bien, los que votan como deben. Y hay bastantes políticos que también son ingenieros y eso también les da cierta posibilidad electoral. Y es bien curioso porque cuando vas a las historias de las mismas carreteras, realmente el rol del Estado es muy chico. De vez en cuando llega y hace algo, a veces llega y saca cosas. Entonces en la carretera Iquitos-Natos, cuando llegó el Estado, en primer lugar fue en forma del ejército que estaban allí para sacar la madera de estos bosques tan frágiles. Y solamente ahorita, en lo más recién, han venido con la posibilidad de poner el asfalto. Entonces yo creo que de alguna manera la relación con el Estado es como un poder y una posibilidad, una potencialidad. Igual que con todo poder hay que encontrar cómo sacar lo bueno de esta fuente de poder, pero con mucho cautela, porque de repente en aproximarlo sacas lo malo. Es decir, que
Y esta imagen de lo que es Estado, que es muy parecido a lo que es una montaña o lo que es el poder de la tierra, creo que se ve muy claramente en todo lo que es la actitud local a lo que debe de ser el rol del Estado en proveer las infraestructuras. Y el gran problema que está viniendo ahora con el cambio de sistema, de que ahora que el Estado ya no quiere o no puede pagar lo que necesita para la inversión para estas infraestructuras y vienen a ser pagados por entidades privadas, esta posibilidad de hacer la relación se ha cortado. Entonces es muy difícil porque no son ya... toda la gente sabe que de alguna forma tienen el derecho de reclamar al Estado y reclaman mediante esa posibilidad de salud, de educación y de infraestructura. Y eso es lo que me interesa mucho en lo actual con la infraestructura, es cuando ya estos pertenecen a esta interoceánica, por ejemplo, el contrato, esta carretera ya pertenece al consorcio para 25 años. Entonces, si necesita algo o si ellos deciden poner controles o si deciden cobrar para usar la carretera, va a ser muchísimo más difícil. Y yo creo que eso va a cambiar el ámbito en que pueden hacer política acerca de estos. Ya está en sistemas de salud y en todo. Bueno, es igual en todo el mundo. Y es el sistema neoliberal. Pero las infraestructuras están muy, muy metidas en toda esa política también. En que el Estado desaparece o deja sus responsabilidades a otros.